Muy buenos días, estamos de nuevo un domingo en Santo Domingo. Soy Jorge Fonseca y quería preguntarles si ustedes alguna vez se han preguntado qué relación podría haber entre esta casa o aquel local comercial que está 100 metros a la izquierda de esta esquina que conocemos como el Guacalillo, o la relación también que hay con el máximo ícono religioso de nuestro cantón, la Basílica, o con la avenida aquella que nosotros conocemos como Calle Ronda, con las pozas, entre ellas El Encanto, o con aquel excelente músico y zapatero que se llamó Mateo Chávez. Si ustedes quieren saberlo, acompáñenos en este viaje y sabrán dónde se reúnen todos ellos. Calle de Santo Domingo, Santo Domingo de Heredia, donde aprendí a reír, donde aprendí a llorar. Mi calle Ronda querida, yo no te puedo olvidar, porque en ti calle adorada supe vivir y soñar. La Poza del Encanto, Santa Rosa, Santo Tomás, el Guacalillo, María Bolaños. Tenía yo 14 años y comenzaba a cantar. Con Mateo Chávez, Marcos Umaña, Miguel Villalobos, Emiliano Araya. Ya no usamos pantalones blancos de bombacha, ni medias largas negras de cordoncillo. Ya no nos afamos a bañar al Virilla, ni de la Basílica somos monaguillos. Calle de Santo Domingo, Santo Domingo de Heredia, son mis tesoros de infancia, castillos de mi juventud. Santo Domingo de Heredia, yo no te puedo olvidar, porque en tus calles queridas supe vivir y soñar. Muy bien, de nuevo y continuando después de escuchar esa bella canción de Calles de Santo Domingo y todo lo que en ella dice, le pedí una vez más a mi amigo y colaborador, don Rafael Bolaños Villalobos, expresidente municipal, historiador por supuesto, que me hablara un poquito de ese contenido, de esa canción, que nos permita ubicar el contexto de la época, hablar de la Poza del Encanto o de los personajes que se citan ahí. Es muy importante que nosotros los domingueños sepamos quiénes son esas personas, qué fue lo que hicieron, por qué están ahí, cuál es la razón de ser. Y don Rafael gustosamente, como siempre lo hace, nos va a ayudar en este asunto, ¿verdad, don Rafa? Entonces, para que conversemos un poquito sobre esta canción Calles de Santo Domingo, interpretada por don Mario Chacón Segura, pero que habla de muchos domingueños de mucho valor. Es correcto, y un gusto estar de nuevo con las personas que siguen tu trabajo, que es muy encomiable, muy importante para recuperar la memoria domingueña, porque nosotros valoramos lo que tenemos en Santo Domingo y tenemos bastante, pero otra gente desconoce bastante esto. Entonces, la canción de Mario Chacón lo que hace es como un barrido de nuestro cantón, de Santo Domingo. Mario Chacón, cuando
vivió en Santo Domingo, vivió muy niño, su infancia, ¿verdad? Mario Chacón pues fue una persona que básicamente se desarrolló mucho en lo que nosotros conocemos la calle Ronda, más o menos las últimas calles al oeste, al noroeste de Santo Domingo, que era donde vivían muchas de las personas que él cita en su canción. Habla de los distritos que eran más cercanos a Santo Domingo. Él habla de Santa Rosa, habla de Santo Tomás, desde luego, aunque no dice San Vicente, pero está hablando de Santo Domingo, que es el centro de su canción, y también habla de San Miguel, ¿verdad? Entonces, la infancia de él, de Mario, que vale decir, es Anatolio Chacón, ¿verdad? No Mario Chacón. El nombre es Anatolio. Anatolio, y el nombre viene por una señora que era Anatolia, casada con un pariente mío, ¿verdad? Muy, muy lejano, y de ahí viene el nombre. Eran definitivamente emparentados. Es justamente en los descendientes de la casa de don Anatolio, casada con ese pariente mío, donde Mario Chacón siempre iba, que es una cuadra que queda al costado noreste de la Basílica de Santo Domingo de Heredia, una casa muy emblemática que es una casa museo que se llama Casa María Bolaños Villalobos, igual que mis apellidos, y ella era desde luego familiar mía. Su mamá, doña Margarita Villalobos, la abuela de María, era tía bisabuela mía, hermana de mi abuela, de mi bisabuela, perdón. Ahí Mario iba, cuando estaba de edad escolar, mucho a esa casa, donde ahí le proveían comida y también dormida, ¿verdad? Creo que la familia de él se había mudado para otro lado. Él proviene de una familia muy pobre, y entonces Mario, en agradecimiento, también le gustaba ir a cuidar al potrero las vaquitas que esta familia Bolaños Villalobos tenía. Y a raíz de esas vivencias, yendo a la escuela, yendo a las pozas, yendo a jugar los juegos de niños que eran, él le llama en la canción bolitas, pero eran, no, en la canción no, yo en conversación con él, él le llamaba, me decía que jugaba bolita, eran los famosos chumicos, ¿verdad? Esas bolitas, semillas de árboles que uno las usaba chiquillo a dificultad de comprar bolitas, de las bolitas esas bonitas que son de vidrio linda. Entonces uno jugaba con chumicos, ¿verdad? Que es todo un juego. Y también iba a mejenguear, a jugar bola, que era un poco de gangoche envuelto ahí con ligas, y esa era la bola tipo coyunda, ¿verdad? Que era algo muy duro, muy pesado, pero eso era con lo que se jugaba. Un poco de cuero, si era el caso, pero no la bola de cuero que nosotros ya, el que tuvo plata pudo comprarle, los padres. Entonces, a ver, él habla de Santo Tomás. Bueno, ¿por qué? Porque en Santo Tomás es donde empieza a desarrollarse mucho los cafetales de café, y mucha gente de Santo Domingo tenía sus cafetales en Santo Tomás. Entonces, claro, él está ligado totalmente a esa vivencia de las cogidas de café. También en Santo Tomás había muchos potreros, ¿verdad? Muy ricos para mejenguear. Potreros también con sembrados de guayaba, de jocotes, de guavas, de todo eso. Entonces uno siempre andaba, inclusive en mi tiempo, estamos hablando allá por los 60, uno andaba recorriendo eso. Uno iba a coger café, pero también iba a los potreros donde habían habían los guízaros, que son unos casecitos muy chiquiticos, muy ricos, que yo tengo sembrados aquí en mi jardín. Entonces, esa es la vivencia que está hablando Mateo, Mario Chacón, iba a decir, y digo, que él menciona a Mateo Chávez. ¿Y por qué menciona a Mateo Chávez? Bueno, porque él aprendió a tocar la guitarra y a componer canciones con Mateo Chávez. Mateo Chávez era un zapatero cuya zapatería era un centro de reunión de músicos incipientes, aprendices de músicos, algo así como, y no en balde, ahí fue donde, a la par, donde se creó por parte de Miguel, otro Miguel, por cierto, que en paz descanse, recién
murió, Miguel Arango Bolaños. Sí. Ahí empezó lo que es hoy la Escuela Municipal de Música, ¿verdad? En el plantelito municipal, a la par de lo que fue la zapatería de Mateo Chávez, que ahí queda todavía la casa, que es una casa pegadita donde vivió nuestro gran amigo Chocho y querido Chocho, ¿verdad? Ahí donde vive doña Alicia y sus hijos, o algunas hijas. Entonces, ahí existe esa zapatería, todavía sigue siendo Los Chávez, era un... Disculpen, fue un portazo con estos vientos que hacen acá hoy día. Entonces, ahí vivió, ahí se constituyó la zapatería de Mateo y ahí él practicaba música y se reunía mucha gente que llegaba también a tocar guitarra y otros instrumentos. Mateo Chávez es una persona muy abierta, un autodidacta, componía mucha música. Y debo decir acá que aunque no se dice oficialmente, la canción de Santo Domingo, las calles de Santo Domingo, se le deben a Mateo Chávez. No tendría ninguna duda de que Mateo fue el que la compuso y quizás lo que le agregó don Mario fue algunas cositas, pero en términos, digamos, de cómo iba, sí, son los recuerdos y vivencias que tuvo don Mario Chacón, ¿verdad? Pero cuando uno ve otras composiciones de Mateo, pues se da cuenta que por ahí iba un poco el estilo de composición, que no hay ninguna duda que también la aprendió don Mario, ¿verdad? Don Mario nosotros lo conocemos por haber hecho composiciones muy grandes, haber fundado con grandes cantantes y músicos como Ronald Alfaro, que sí. Con los Ticos, Sí. que tampoco se llamaba Ronald, ¿verdad? Tampoco, Ronald alguna vez me dio el nombre, pero dejémoslo ahí porque me lo dio y no lo voy a divulgar. En el caso de Mario sí, porque él al todo mundo aquí le decía Tolo, ¿verdad? Anatolio. Entonces, nombres, bueno, Mateo, ya lo acabamos de decir, él habla ahí de Miguel Villalobos, ¿verdad? Habla de un señor Umaña. Marcos Umaña. De Marcos Umaña, porque eran los compañeros de juerga en su momento, pero también aprendices de música, ¿verdad? Miguel no, Miguel fue un músico conocido, Miguel Villalobos, acá en Santo Domingo, y él lo menciona, también menciona a un señor Emiliano Araya. Emiliano Araya. Y también son todos los cuates, ¿verdad? Que uno en la niñez y en la juventud, pues es muy apegado a un grupo. Y con los que andaba uno mejengueando, cuando andaba en las posas. Él menciona, por ejemplo, Santo Tomás tenía una posa muy famosa a los que todavía en mi época íbamos. De la escuela, algunos se escapaban, inclusive de mi grupo, se escapaban después de salir de clase y se iban a bañar a una poza que se llama La Mica. La calle La Mica, que es una calle que va desde frente al Bugambilia al sur hasta el río, ¿verdad? Y uno sigue esa calle a un cafetal de este señor Barquero, bueno, ya no es de los Barqueros, ahora es de consorcios que hicieron ahí un montón de condominios y queda solo el potrero de un nieto ya se me escapa el nombre, de un señor Barquero. Y era una poza muy bonita, muy famosa, pero también muy peligrosa. Otoniel, ¿no será el nombre? De Otoniel, perdón, sí, es Otoniel. Entonces, ahí, en esa poza, inclusive un compañero de tiempos de nuestra escuela se ahogó y también otros anteriores, porque la poza tal vez tenía cierta remolino, qué sé yo. Entonces, de una poza del Encanto. ¿Dónde quedaba esa poza, Rafa? La poza del Encanto también, esa poza fue una belleza de poza. Esa queda... Encanto queda justamente en la Bermúdez. La Bermúdez. La poza del Encanto muy, muy famosa, creo que la de Bermúdez, sí, creo que la del Encanto. La poza de El Bermúdez era muy famosa y todos fuimos ahí porque en algún momento hubo problemas con el agua en Santo Domingo. Recuérdese que el acueducto Santo Domingo es de 1938 para acá. Sí. Y entonces hubo un momento en que el agua
además de que se traía por acequias, cuando comenzó ya a hacerse el cambio del agua servida por acequias a traerla de la fuente Las Pérez, entonces y obviamente hubo ya cambios muy importantes. Entonces nuestra familia sí iban a lavar la ropa a unos lavaderos que quedaban y se llama Las Pilas todavía, pero ya eso desapareció. Sí. Hay una organización del otro lado del río Bermúdez que se llama Las Pilas, que es de la municipalidad, o fue de la municipalidad de San Pablo. Y ahí iban todas nuestras señoras domingueñas a lavar la ropa familiar, pero también habían lavanderas oficiales que recogían ropa y iban a lavar a Las Pilas. Entonces, ellas estaban lavando la ropa en Las Pilas, y para arribita había una poza lindísima, unas piedras que eran enormes, muy lisas, como jabón, eran como toboganes para uno chiquillo, y no eran tan profundas, era muy serenito eso. Entonces, mientras nuestras madres estaban atendiendo esas labores de lavado de ropa, nosotros los chiquillos estábamos ahí a unos metros en la juerga de las pozas. Y por eso la poza del Encanto es clara, porque esas son, digamos, todos, yo que nací en Calle Ronda, me acuerdo muy bien de que por ahí íbamos todos a la juerga, y toda la gente que tiene la edad mía, 60, 70, todos pasamos por ahí en nuestra época de escolar, ¿verdad? Cuando teníamos 10 años o menos, ahí íbamos, y algunos pues sí se escapaban e iban a otras pozas, y eso es lo que está recordando. Nos escapábamos al Virilla, dice también. Sí, bueno, la Serenita, por ejemplo, que era el ojo de agua domingueño, no solo de los que andábamos descalzos y no teníamos nada, sino de la gente que tenía algún recurso, ¿verdad? Ahí yo me acuerdo que desfilábamos llevando ahí un perolillo, la cafetera, y una olla de arroz con pollo, arroz y frijoles, etcétera, etcétera. Y ahí era el gran paseo de las familias domingueñas, ¿verdad? A la Serenita, y pasábamos por lo que es hoy el plantel del MOP, que era la famosa arboleda. Eran montones de árboles frutales, principalmente cas, y guayao, y jocotes, y otras cosas que habían en el camino, y eso es exactamente lo que está contando Mario. Hay una parte muy importante, Rafa, dentro de la canción esta, que me llama mucho la atención porque se ajusta a lo que usted está diciendo de el contexto, de lo que las vivencias, ¿verdad? Uh-huh. La canción dice, donde aprendí, las calles de Santo Domingo, donde aprendí a reír y a llorar. Y después dice una parte preciosa que dice, tesoros de mi infancia, castillos de mi juventud. ¡Qué belleza!, ¿verdad? Sí, Mario, ya te digo, Mario vivió toda su infancia en Santo Domingo, muy apegado, y esa juventud, él está hablando de su época de los 14 a los 18 años, sí, ¿verdad? En estos 14, en este periodo ya de preadolescencia, es donde él ya comienza a ver, y pues obviamente un mayor futuro. Él es muy apegado y por eso pasaba mucho ya a su gran amiga, que era contemporánea a él, doña María Bolaños Villalobos. Doña María, se le celebró la fiesta de los 87 años en su casa, con queque y mariachi y todo. Y Mario estuvo en esa fiesta, ¿verdad? Que se le hizo a doña María en ese cumpleaños. También cuando se le hizo un homenaje a personas muy icónicas de Santo Domingo, a don Víctor Rodríguez, a doña María José Ramírez, a don Isaac Felipe Azofeifa, al padre Delio, etc. Mario, que quería muchísimo a doña María, pues la llevó de invitada a ese homenaje, y ahí pide que le den un aplauso a María, ¿verdad? Que fue su gran amiga y compañera de niñez y juventud. Mario, en una entrevista que le hicimos hace ya mucho rato, 30 años y más, y un cafecito que le brindé en mi casa anterior, allá por el Invío Parque, él decía que María era
sin que María lo supiera nunca, era su novia platónica, ¿verdad? La quería mucho, María era una persona muy linda y muy dulce, ¿verdad? Y María se sorprendió porque, yo no lo sabía, y se reía. Doña María, una persona muy, muy linda, muy humilde. Entonces, eso es lo que tenemos de esa canción. Esa canción nos enseña mucho del Santo Domingo del medio siglo XX. Sí. Don Mario nació en 1911. Él dice en la canción, empecé a cantar a mis 14 años. Estábamos hablando ya en 1925. Vea el contexto, Rafa, Sí, qué interesante, sí, ¿verdad? Y como habla, qué importante o punto de referencia es el guacalillo en Santo Domingo. Él lo menciona en la canción, mi calle ronda querida, y después dice el guacalillo. El guacalillo. Qué importante es ese lugar. Bueno, sigue siendo importante. A ver, es que el guacalillo es nuestro límite noreste, ¿verdad? Pero más que eso, el guacalillo siempre fue como los famosos comisariatos. Era la pulpería, era la cantina, era un centro de reunión, y además la casa donde él siempre vivió quedaba exactamente enfrente del guacalillo, porque toda esa cuadra era la cuadra de María Bolaños Villalobos y sus descendientes hasta hoy día. Hoy obviamente ya queda muy poquito terreno, queda la casa de Doña María, que es una casa museo que doña Sandra Bolaños Villalobos la conserva como tal, intacta. Sí. Ella vive del lado arriba, y de ahí hasta casi la esquina, frente al guacalillo, ahí viven los Bolaños, ¿verdad? De don Beto Bolaños, que es de grata memoria, y todo, pero más de media cuadra, lo que era la casa, o lo que es la casa de los Fonseca, don Pablo Fonseca, al lado de Emilita. Esa casa, ese terreno también era parte, la mitad era parte de la entrada a la troja, del potrerito que tenían ahí los familiares Bolaños Villalobos, y al otro lado salía a la media cuadra. Ahí había un mojón que era el que marcaba el límite de cuartel de los cuarteles de Santo Domingo en tiempos de Braulio Carrillo, en 1841, cuando se limitaron los cuadrantes. Y hay otros mojones ahí, justamente en la esquina abajo de la casa de Mateo Chávez. Ahí hay otro mojón, todavía está esa piedra ahí, ¿verdad? Ahí está, que era una mueblería, ahí está. O sea, estamos hablando para los domingueños de la venta del negocio de Yosomi, que también es de los Bolaños, que ya murió el propietario. A 100 metros al norte, en la pura calle Ronda, ahí queda un mojón, y ahí para abajo habían otros mojones, ¿verdad? Caliche tiene unos en la casa, pero esos no son originales, esos son pilares de basas de casa y cosas. Bueno, pero remeda un poco lo que eran los mojones. Que en Santo Domingo anda desaparecido, o están de asientos ahí en las aceras, o estorbando, qué sé yo. Entonces, esta parte es importante por ser el guacalillo, pero es que el guacalillo también, recuérdese que era, por eso se llama como tal, era un guacal, era como una laguneta pequeña, donde llegaba todo el agua que venía desde la presa de Santo Domingo. El agua se recogía del Pará Blanco y del río Lajas, sí, y llegaba ahí en la presa, ahí se represó, valga la redundancia, y el agua se traía por gravedad y llegaba hasta el guacalillo, y se le echaba un poco de agua también de la Saca, ¿verdad? Un desvío de ahí en San Isidro de Heredia por la calle Louruca, siguiendo la calle Don Pedro del Yurustí hacia Las Cruces para salir a San Francisco de San Isidro. Y entonces esa agua se traía aquí por la calle Ronda Este, y se desviaba una parte que iba a alimentar la poza que tenía ahí el Beneficio Montealegre para el lavado de café. El agua
llegaba al Guacalillo y se dividía en acequias para darle agua potable, bueno, no era potable, pero era agua a los domingueños antes de 1938, antes de que se trajera el agua de la fuente Las Pérez. Y llegaba el agua hasta el tanque de los Turnón, aquí en Santa Rosa, que hoy es un residencial Vivicon. Y de ahí todavía había un sobrante que se llevaba por la Veranera ahí en Santa Rosa, etcétera, y llegaba al otro beneficio que quedaba en Santa Rosa abajo, hacia la Valencia, ¿verdad? Entonces, ese es el recorrido del agua, y el Guacalillo era importante porque todo el mundo sabía dónde era el Guacalillo, ¿verdad? Y ahí se puso un negocio con una casa que todavía existe, que don César Telles también, que es pan descanse, que fue un nicaragüense que se vino a Costa Rica hace muchos años y trabajó mucho para la comunidad, ¿verdad? En cultura, una persona muy, muy querida, que sin ser de acá, pues se dedicó mucho a Santo Domingo, lo quería mucho. Él tenía ahí su tapicería, su mueblería, y todavía existe la tapicería. Y en eso paró el negocio, pero antes fue un comisariato, el comisariato al estilo del primer, el primer medio siglo del siglo pasado, ¿verdad? Y una cantina a la par, también muy famosa. Entonces sí, esa canción, Mario rescata esta parte del Guacalillo, ¿verdad? Y esa zona, todo el mundo, o sea, usted dice, nadie le va a decir, bueno, ¿dónde queda, qué sé yo, la séptima, a ver, la séptima avenida con calle 9, nadie sabe, pero usted le dice, bueno, no, el del Guacalillo 100 metros para arriba, al este queda el más por menos, eso sí, o el más por menos para abajo, ahí queda el Guacalillo, las direcciones muy ticas. Pues sí, entonces ve qué riqueza, qué bueno que rescates esta cosa, porque en una sola canción, vea para todo lo que da. Ahora, si coges cada trocito que hay, cada estrofa, cada cosa, puedes averiguar de los músicos, de la gente de los 30 a los 50, de los compositores como Mateo Chávez, de la zapatería, de las familias antiguas, tradicionales, o sea, de las calles, nuestras calles ensacatadas o empedradas, ¿verdad? La zanja, que era la calle Ronda, era la enorme zanja, ¿verdad? A cielo abierto, que se entubó una obra titánica, monumental, que fue la obra más grande que ha hecho Santo Domingo, y que cuando se hizo, puso al descubierto mucha evidencia arqueológica del Santo Domingo milenario, de nuestros ancestros de Yurustí para atrás, o del pueblo de Toyopán, ¿verdad? Porque hubo mucho. Cuando ya se excavó la zanja para meter esos enormes tubos, que vale decir, los caminaba uno chiquillo parados sin ningún problema, porque eran tubos grandes. Bueno, ya quién sabe ahora si pasaría uno por ahí, pero lo cierto es que fue cosa muy interesante. Yo sí tengo mucha vivencia porque, a ver, yo tengo 72 años y unos meses, y me crié mis primeros años antes de entrar a la escuela justamente ahí en la calle Ronda, en lo que es la calle que baja hacia San Pablo, hacia Heredia, ¿verdad? Esa no es la calle Ronda, sino la calle anterior, pero sí conocí a todas las familias que vivían, y la mayoría todavía viven ahí, los troncos de familia, ¿verdad? Todos. Pues eso, Rafa, evidencia algo muy importante. En una pequeña canción de un poquito más de 3 minutos, como usted acaba de decir, podemos explotarla y decirle al domingueño la riqueza cultural que tiene este pueblo, ¿verdad? Porque podemos hablar, y lo vamos a hacer, vamos a hablar de las pozas, vamos a hablar de las calles de Santo Domingo, vamos a hablar de cada uno de los personajes que aparecen en esa canción, porque por algo están ahí, de la Basílica del Virilla. Es un montón de cosas que, como dice la canción, tesoros de mi infancia, castillos de mi juventud, Rafa, eso tenemos que atesorarlo muy bien los domingueños, ¿verdad? Pues vea el gran trabajo que te estás echando encima, ¿verdad? Porque a raíz de la gente que nos
vaya a escuchar, nos esté escuchando, nos vea, pues espero que reciba muchísima oferta de información. Hay montones de informantes de mi edad y antes y más longevas que no tengo ninguna duda de que han vivido todo esto y que tienen cualquier cantidad de información valiosa para compartir, que es el propósito de este trabajo tuyo. Sí, así es. Y una vez más, desde la casa de don Rafael Bolaños en Santo Tomás, agradecerles a ustedes la disposición que tuvieron para vernos y escucharnos, principalmente el recorrido histórico y de conocimiento que acaba de hacer don Rafael Bolaños sobre detalles de nuestro cantón que surgen de una canción, Calles de Santo Domingo, que a mí me honra mucho que hablen de las calles de Santo Domingo, Rafa, ¿verdad? Definitivamente. ¿Verdad que sí? Sí. Honra eso, sí. Y que seguiremos compartiendo con todos ustedes diferentes temas en diferentes capítulos de Un Domingo en Santo Domingo sobre los aspectos que narra esa canción. Y por supuesto, siempre estaré preguntándole a los que más saben, y uno de ellos es mi amigo don Rafael Bolaños Villalobos. Y nos seguimos viendo el próximo domingo en un programa más de Un Domingo en Santo Domingo. Calle de Santo Domingo de Rey, donde aprendí a reír.